El enrojecimiento del canal auditivo externo, es decir, la orejita completamente roja a menor o mayor medida. No debería de tener un olor rancio, o muchas veces lo refieren como un olor a queso, a podrido, ¿vale? Porque eso te está indicando la severidad de la otitis dependerá de dónde se está instaurando. ¿Qué causa esa otitis? La más fácil de resolver es siempre una otitis externa. Puede haber caminata en círculos, que te digo, es afección neurológica como tal. Y si un paciente llega hacia consulta, ¿Hay algunas razas que sean como predisponentes a este problema o todas son iguales? la recomendación a mí me gusta mucho decir a los propietarios es, por ejemplo, cuando vamos a realizar baños, yo siempre doy la indicación de que sea. Ese mal olor, la oreja inflamada y ya tan solo me le acerco tantito y despide ese olor. ¿Será momento de llevarlo al veterinario o me Sí. espero más? ¿Te imaginas tener comezón dentro del oído y no poder rascarte bien? Ahora agrégale mal olor, sacudir la cabeza todo el día y terminar tallándote contra el sillón, la cama y hasta la pared. Eso es exactamente lo que viven muchos de nuestros peludos cuando tienen otitis. Y lo peor es que muchas veces pensamos que es algo normal o pasajero. Y si lo que vemos en el oído en realidad viene de algo más profundo, hoy en Entre Vets y Peludos vamos a hablar de oídos en peligro, para entender qué señales no debemos ignorar, por qué la otitis regresa y qué sí podemos hacer como tutores para evitar que nuestros peludos vivan con esa incomodidad constante. Y para eso, hoy nos acompaña Jorge Luis Martínez, médico veterinario con formación en medicina interna y cirugía, con estancia en el Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM y experiencia en dermatología, además de ser miembro de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria. Así que si tu peludo se rasca, se sacude la cabeza o sus oídos no huelen bien, este episodio es para ti. Bienvenidos a Entre Vets y Peludos, donde el amor por las mascotas se convierte en acción. Esta es una producción de Estudio Cliar. Porque ¿qué es eso de que el perrito o el gatito estén sufriendo? Por algo que muy fácilmente lo podemos resolver, pero a veces no sabemos cómo y desconocemos qué hacer. Cuéntanos, ¿cuáles son esos primeros signos de alerta que nos dice nuestro gatito, que nos dice nuestro perrito? Ayúdame, algo me está pasando. Fíjate que es un tema bien interesante porque la otitis justamente, más en perros que en gatos, es una de las causas principales de la consulta dermatológica. Va a depender mucho también aquí en primera instancia del tipo, por ejemplo, de perro, de raza, el tipo de oreja que ellos lleguen a tener. Por lo regular es más notorio estos cambios asociados a una otitis en perritos de oreja puntiaguda, pabellón expuesto, etcétera. ¿Qué es lo primero que podemos observar en este tipo de pacientes que no es normal? El enrojecimiento del canal auditivo externo, es decir, la orejita completamente roja a menor o mayor medida. Esa gravedad también va a ir asociada con la cronicidad de la otitis que esté presentando. Por ejemplo, a mi gatita ya le huele mal la oreja. O sea, sí empezó enrojecida, pero ahora desprende un olor muy desagradable. ¿Es normal? No es normal, no es completamente normal. Incluso la coloración del cerumen muchas veces también es una duda muy real con los propietarios. ¿De qué color debe ser? ¿Realmente es un color normal del cerumen? ¿Es un amarillo paja? ¿Tal vez un café sin llegar a ser una tonalidad completamente oscura? No debería de tener un olor rancio, o muchas veces lo refieren como un olor a queso, a podrido, ¿vale? Porque eso te está indicando que seguramente hay un microorganismo implicado en esta presencia de la otitis. Tendríamos que descubrir quién es, vamos a platicar un poquito más adelante las pruebas que se pueden realizar, pero no es para nada normal que un perrito o un gatito tenga este tipo de secreción, marronesca oscura y este olor tan característico. Ya decía yo que ese olor que tenía mi gatita no era normal. Mm, mm. Oye, pero, a ver, algunas veces he escuchado por ahí que dicen que puede ser una otitis externa, una otitis media, una otitis interna. ¿Qué significa todo eso? Pues mira, esto viene derivado de la anatomía del conducto auditivo. El conducto auditivo se va a dividir en 3 justamente, que es el conducto auditivo externo, que es, la parte que podemos ver nosotros, el conducto auditivo medio y el conducto auditivo interno. La severidad de la otitis
dependerá de dónde se está instaurando. La más fácil de resolver es siempre una otitis externa. Cuando es una otitis maltratada, puede progresar a ser una otitis media, en donde todavía nosotros podemos resolverla, digamos que con algo de facilidad, pero ya la más problemática y la más grave y la que tiene otro tipo de signología va a ser una otitis ya media. Digo, interna, perdóname. Oye, pero entonces cuando ya es una otitis ya interna, ahí sí ya entonces es extremadamente urgente que mi perrito o mi gatito sea atendido. Sí, la verdad es que sí, las otitis internas ya generan otro tipo de signología. Ya no solamente en el pabellón auricular, sino incluso pueden progresar a problemas neurológicos. Y entonces eso solamente lo puede determinar el médico veterinario que atiende a mi perrito. Sí, se hace un estudio ya cuando hay una otitis interna instaurada o hay signología muy específica en donde puedes ver que el animal tiene la cabeza volteada hacia el lado del oído que está afectado. Puede haber caminata en círculos, que te digo, es afección neurológica como tal. Y si un paciente llega hacia consulta, pues sí, tenemos que buscar la causa de la otitis, pero también nos tendríamos que apoyar de otro tipo de herramientas como estudios de imagen, ¿no? Puede ser una radiografía o incluso en algunos casos estudios de imagen más avanzadas como resonancias magnéticas para saber la causa de. ¿Qué causa esa otitis? Pues mira, hay varios factores involucrados en la presentación de una otitis. Por lo regular, se dividen en factores de origen primario y secundarios. Los de origen primarios pues son asociados a problemas alérgicos, que es muy común, en perros y en gatos, a ectoparásitos que afecten también el canal auditivo. ¿También los parásitos se meten al oído? ¿Pueden llegar a causar alteraciones a ese nivel? Sí. Sobre todo, como te decía hace ratito, si una otitis externa no es bien tratada, empieza a progresar y entonces podemos tener todavía más dificultades. Ok. Algunos procesos también como problemas en la queratinización por pacientes que tienen hipotiroidismo, por ejemplo, son como las causas primarias de una otitis. Ya algunas causas secundarias, pues es cuando se complica, justamente con agentes causales como bacterias, levaduras, etcétera. ¿Hay algunas razas que sean como predisponentes a este problema o todas son iguales? Pues en este caso sí hay razas, sobre todo más establecidas en perros, sobre todo estas razas de orejas pendulosas. ¿Por qué? Porque, pues, van a tener diferentes factores, como por ejemplo, conservar más humedad en el canal auditivo. Luego, muchas veces no vemos precisamente por la oreja que está pendulosa, pues, no tenemos esta tan disposición de estarlos a la mejor revisando, alzándole la oreja. Ellos pueden ser un poquito más susceptibles, sin embargo, pues, también tendríamos que ver si no hay algún otro tipo de alteraciones, como problemas alérgicos. Todos los pacientes con problemas alérgicos, pues, va a ser más común que también sufran de una otitis. Oye, ¿y el ambiente también le afecta? Sí, factores de humedad, sobre todo. Factores de humedad para que pueda haber sobrecrecimiento de levaduras como malacesias y que nos puedan causar estas alteraciones también. Yo, por ejemplo, luego cuando baño a mi perro, pues procuro que no le entre el agua, pero pues la verdad luego se sacude y demás y le cae un poco de agua. ¿Eso puede provocar problema de otitis? Sí, 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 como te decía, la humedad puede generar crecimiento de microorganismos como las levaduras, malacesia principalmente. La recomendación a mí me gusta mucho decir a los propietarios es, por ejemplo, cuando vamos a realizar baños, yo siempre doy la indicación de que sea de las orejitas, es decir, del cuello hacia abajo del paciente, ¿vale? Porque, bueno, dentro de también los productos que utilizamos pueden haber factores irritativos ante los ojos, etcétera, o justamente dejar agua dentro del canal auditivo que no secamos de manera correcta y entonces, sobre todo también, por ejemplo, viniendo al tema lo de las razas predispuestas de orejas pendulosas, que se creen factores de humedad. Y hace rato nos hablabas también de que los alimentos pueden causar este tipo de problemas. Sí, los pacientes que presentan problemas de alergia asociados a alergia alimentaria también son muy predispuestos a desarrollar otitis. ¿Y a ti en casa te ha pasado alguna vez de que tu perrito ha tenido problemas de otitis? ¿O cuando lo bañas, le proteges sus oídos para que no entre agua? Cuéntanos, dinos ahí en los comentarios, ¿qué haces tú en casa para cuidar a tu perrito? O si tu perrito se ha enfermado también de otitis, ¿verdad? Porque Ujú, es frecuente que se puedan enfermar de otitis. ujú. Pero ahorita nos vas a ir contando si es tan frecuente como nosotros creemos. Por ejemplo, fíjate que alguien me preguntaba, se enteraron de que íbamos a hablar de otitis y me decían,
Pregúntale al doctor si mi perrito se enferma una vez al año así esporádico de otitis. ¿Significa que tiene ya un problema? Pues no, fíjate que si es de manera esporádica, bien tendríamos que ver si no hubo una causa, pues algún factor irritativo, alguna mala limpieza del conducto auditivo, que le hayamos aplicado un producto incorrecto, puede ser, productos caseros que no deberíamos, O ¿vale? sea, nada de casero. Nada de casero se recomienda. Ok. De hecho, no deberíamos de aplicar ningún tipo de producto sin una previa valoración. Ni las gotitas que me dice la comadre que le puedo meter ahí de vinagre o de té de No, 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 no. manzanilla. No, 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 nada sin una recomendación médica, porque incluso nosotros, a ver, hablamos ahorita de otitis ocasionadas por microorganismos, ¿no? O parásitos, etcétera, pero incluso nosotros pudiéramos llegar a ocasionar cambios en el microambiente del oído para poder generar entonces un problema de otitis. Cuando yo voy a bañar ya a mi perro, ¿cómo le tengo que limpiar las orejas en mi casa para que no vaya a tener un problema de otitis? Pues en realidad es como nosotros los humanos. No es tan recomendable si el oído está bien introducir ningún tipo de material extraño. El cerumen cumple la función por sí solo de proteger el oído y limpiarlo, ¿vale? Aunque nosotros no lo veamos, el cerumen llega a salir del oído por una migración. Es completamente normal. Si quisiéramos realizar una limpieza, pues solamente que sea del conducto auditivo externo con ayuda de una torunda de algodón y con algún limpiador óptico que sea utilizado obviamente en medicina veterinaria, que nos ayude a limpiar esta zona y sin ningún tipo de problema. Fíjate que ahorita me acordé que antes, hace unos años, había un médico que me contaba que, así como nosotros no debemos de ponernos cotonetes, lo que nos decías, cotonetes ni estarnos picando el oído, él nos explicaba que el cerumen va viajando de abajo, va saliendo y es normal, Sí, igual que con nosotros. es completamente normal y esa es la forma en que el oído, acuérdate que la naturaleza es sabia, ¿no? Muy Dicen que sabia, la naturaleza sabe por qué hace las cosas. claro. Entonces, te vuelvo a repetir, no lo vemos, pero es un indicativo de que los oídos están funcionando de manera correcta con paciente no presente otitis y la migración del cerumen es el que lo va a limpiar. Y entonces, cuéntanos tú en casa, ¿cómo haces esa limpieza de los oídos de tus perritos o de tu gatito? Porque eso también es importante. Y algo importante que dijo el doctor, si esa orejita está bien, de preferencia, no la toques, ¿verdad? Ujú, es correcto. Ok. Oye, y entonces, supongamos que mi perrito tiene ya, como decía hace rato, ese mal olor, la oreja inflamada y ya tan solo me le acerco tantito y despide ese olor. ¿Será momento de llevarlo al veterinario o me Sí, espero más? no, 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 completamente el momento adecuado. Creo que incluso no esperarse hasta estos grados. Si vemos el conducto auditivo ya enrojecido, que el perro o el gato empieza a rascarse más de un lado la oreja, que está sacudiendo su cabecita, que siente incomodidad, creo que es el momento adecuado para una revisión, ¿no? Una revisión dermatológica. Podemos ayudarle a eliminar el problema encontrando la causa y que esto no progrese a algo más grave. Cuando yo tengo bien conocido a mi perro o a mi gato. Y entonces yo sé cuando el firulais se empieza a rascar mucho las orejas. Ajá. Desde ahí, entonces yo tengo que darme cuenta y decir, algo pasa con este peludo Sí, es y correcto. llevarlo al veterinario. Es correcto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago caso omiso de esto que me está anunciando mi perrito o mi gatito y dejo que avance el problema? ¿En qué puede desarrollar esta inflamación o esta infección que tiene en las orejas? Pues, como te comentaba, una de las causas más graves es cuando ya hay problemas neurológicos instaurados, porque incluso hay pacientes en los que, en mi experiencia, has tenido que hacer limpiezas del lavado del conducto auditivo interno, sedando al paciente, tomándole estudios de imagen, o incluso los casos todavía más graves pueden desencadenar incluso una cirugía. Y fíjate, también sabes, ahorita me acordé, se le puede ver como un globo esa oreja porque como que se inflama o se llena de líquido. ¿Qué pasa ahí? Sí, esto que tú observas es también una consecuencia de una otitis que no se está atendiendo
Y también es una consecuencia que, si bien no es grave completamente, creo que sí es de importancia. Se llama otohematoma y es nada más que el perro, al sentir la incomodidad y esta comezón, muchas veces llega a autolesionarse cuando sacude la cabeza. Y dentro de la orejita, aunque nosotros no lo veamos, hay pequeños capilares. Cuando estos se revientan, se acumula la sangre y se forma el otohematoma. Ya la manera de tratarlo, pues, será la más adecuada para el paciente. Existe el método quirúrgico, pero también existe el método, a través de fármacos que se pueden hacer, aunque es un poquito más tardado la curación con este método, pero, pues, si podemos evitar llegar a eso, pues, qué mejor. Entonces, definitivamente, cuando yo vea que el peludo ahí está rascándose la oreja, sacudiendo la cabeza, para que no llegue a esas consecuencias, inmediatamente tengo que llevarlo al médico veterinario y que lo revise y que le dé tratamiento. Sí, sí, vuelvo a repetir, nunca automedicarlos, no utilizar remedios caseros, porque muchas veces nosotros vamos a ser los causantes de irritar ese canal auditivo que a lo mejor no estaba ni siquiera irritado, ¿sabes? Que es como por mantenerlos limpios, podemos a lo mejor nosotros provocarles otro tipo de alteraciones. Volvemos a recordar entonces, si está bien esa oreja, ni No la hacerle toques. completamente nada. Si quieren llegarla a limpiar, te digo, con una turundita de algodón, solo el conducto externo, Hasta donde mi dedo alcance. hasta donde te lo alcance. Nada de introducirle el dedo, nada de introducirle cotonetes de uso humano. Nada. No, porque vamos a lesionar, ¿vale? Recuerda que dentro del oído hay una estructura muy importante que es justamente la que nos ayuda a separar y que la otitis externa no avance, que es la membrana timpánica. Cuando esta Ya. estructura se rompe por inflamación o autotraumatismo, todo esto que está afuera va a pasar. Y es ahí donde entonces también tenemos un problemón. Okey, ¿y quién va a sufrir? El peludo. Sí, definitivamente. Ay, Firulais, no queremos que sufra ese Firulais, ni el peludo, ni ninguno. Ni nosotros también, porque a veces también es tedioso, ¿eh? O sea, no creas, Sí. dependiendo de la causa, sí llega a ser tedioso, a veces largo el tratamiento, y muchas veces con los productos que llegamos a utilizar, los productos óticos, pues también no es tan fácil luego con el perro, muchísimo menos con un gato, estarlos Ujú. agarrando cada 8 horas al día o cada 4 y estarles introduciendo 1 2 gotas y haciéndoles el masaje, la limpieza. O sea, no llega a ser tan fácil. Hay veces que no se dejan y hay veces que sienten tan rico que le estés agarrando ahí la oreja después de tanta comezón que tienen, que les encanta que se estén ahí con el dedo, ese masajito que le das. Yo digo que descansan, descansan después del tratamiento y descansan después de estarse rascando con esa desesperación que a veces ni duermen. Oye, pero para que evitemos ese problema de otitis, ¿qué deberíamos de nosotros estar haciendo en casa para que no la reguemos? Pues digo, una de esas, y aunque hagamos mucho hincapié, sea muy repetitivo, no introducir ningún tipo de material o sustancia que no sepamos que es justamente para uso óptico y que esté prescrita por un médico veterinario. Porque, a ver, hay limpiadores ópticos de mantenimiento, ¿vale? Que sí, que te ayudan a remover el exceso del cerumen, etcétera, pero eso te lo tendrá que instaurar tu médico. Una vez revisando al animal y bajo el criterio, si lo considera necesario, pues hasta ahí. Las limpiezas tampoco deben de ser diarias, ¿vale? Salvo que el paciente tenga ya un problema óptico instaurado. Si tú solamente vas a hacer limpiezas de mantenimiento, una limpieza a la semana, 2 si te estoy exagerando, creo que son más que suficientes. Volvemos a recalcar, el oído tiene un mecanismo de limpieza y protección que es el cerumen, solito hace el trabajo, ¿vale? Entonces, no introducir absolutamente nada. Si sabemos que nuestra mascota ya sufre de un problema alérgico, o que tiene un problema endocrino como el hipotiroidismo, o que tiene alguna condición que le va a causar otitis de manera recurrente, pues tratar entonces esa causa porque es la desencadenante, es la primaria. Pero para eso el médico ya le debió de haber hecho estudios a mi perrito o a mi gato para definir, tiene esta enfermedad. Entonces, vamos a utilizar esto y vamos a ocupar cada determinado tiempo esto. Sí, claro, es siempre apoyarnos de los estudios tanto de citología, por ejemplo, para descartar presencia de microorganismos como levaduras o bacterias. También cierta signología que puede llegar a encaminarte para ectoparásitos es si hay costras en el margen del pabellón auricular,
este tipo de dolores que nos mencionabas al principio, si hay mucha comezón, el grado de comezón también es un indicativo, y siempre encontrarte igual el agente causal para, pues, instaurar el tratamiento realmente que sea el adecuado para esa condición y para ese tipo de paciente. Claro, porque son Son independientes. independientes, no sirve aplicar la misma receta con todos los que veamos, no. Oye, y nos dijiste citología. ¿Qué es ese estudio? La citología es una herramienta que utilizamos en dermatología, es nuestro pan de cada día, nos da muchísima información al momento de la consulta y es básicamente tomar una muestra de secreción, en este caso de cerumen, ¿no? Si vemos en el paciente, en donde con ayuda de unos hisopitos especiales se introduce en el canal auditivo de una manera gentil, se toma la muestra del cerumen, se ponen unas laminillas, esas laminillas tú las tiñes y las observas bajo el microscopio y puedes ver diversos organismos, desde eh, levaduras, bacterias o incluso en algunos casos puedes incluso también en la citología ver ectoparásitos. Ah, que eran los parásitos que nos decías que Ujú, podía tener en la oreja, ujú, es correcto. en el canal, okey. Oye, pero entonces, nos dijiste que meten hisopos. Ustedes, como médicos, entonces ya saben hasta dónde hay que llegar para no lastimar el oído. Sí, claro, esa es otra razón, por eso hago tanto hincapié en que como propietarios no lo lleguemos a realizar. La anatomía del conducto auditivo del perro y el gato son diferentes a la de nosotros, ¿vale? Entonces, nosotros como médicos veterinarios, pues sabemos cómo realizar este tipo de técnicas sin lastimar o lastimar más estos conductos auditivos, que sea lo más noble para el paciente. Realmente la citología es un método no invasivo, y te vuelvo a repetir que nos da información al momento de la consulta y eso nos permite entonces a nosotros saber y mandarte el tratamiento en ese mismo instante. Cuando hablamos de la progresión de las otitis, ¿no? Yo te mencionaba estudios más avanzados, incluso en pacientes que tenemos que ver más allá, pues también existe la videotoscopía, ¿vale? Que eso ya es un poquito más, pues no tedioso, pero se habla de algo más, con más manejo, porque pues muchas veces para hacer la videotoscopía, si no es que casi el 100% de las veces, pues el paciente va a tener que estar Ujú, sedado o sedado. anestesiado. Ujú. Ujú. Y aparte de la citología, ¿hay alguna otra prueba que en el momento me pueda hacer el médico para mandarle tratamiento a esas orejitas de mi perro? Sí, dependiendo, si estamos sospechando de un paciente que tenga algún ectoparásito, también se pueden realizar unas que se llaman raspado cutáneo, profundo o superficial, dependiendo del parásito que estemos intentando localizar. Perros y gatos tienen diferentes tipos de parásitos que causan alteraciones a nivel del pabellón auricular. Y, por ejemplo, esos ectoparásitos, ¿cuáles son los más comunes en perros y cuáles son los más comunes en gato? En perros, el que causa sobre todo alteración a nivel del margen auricular es Sarcoptes scabiei. Es característico ver una oreja con costras, que sangra, con una intensidad de comezón muy, 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 muy elevada de verdad, ¿vale? Y esto es por el mismo parásito. En gatos, los más comunes, por ejemplo, son Otodectes sinotis y Notoedres, ¿vale? Son como los principales ectoparásitos causantes en otitis en ellos, otitis externas, que pudiéramos llegar a localizar, y estos se ven con el raspado cutáneo. Y entonces, si yo pongo esa agüita de manzanilla, pues le voy a hacer una alberca al parásito, pero no lo voy a matar. Y entonces mi gato, pues va a seguir con el malestar, Sí, y te digo, vamos a favorecer más bien la proliferación de otros con la organismos. humedad. Al parásito realmente no le vamos a estar haciendo Ujú. Le pusimos absolutamente nada. alberca, Sí, nada más. nada, 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 porque para eso, pues, necesita un tratamiento médico que nos ayude a eliminarlos, ¿vale? Y que, ojo, muchas veces, dependiendo del tipo de parásito, no solo es una sola toma, ¿vale? Sino tienes que romper el ciclo y entonces el tratamiento se prolonga 2, 3 meses. Entonces, por eso es importante, hacemos hincapié en que cuando tu perrito o tu gatito veas que se está rascando, que sacude la cabeza, que tiene malestar, inmediatamente no te esperes a que aumente ese problema que tiene. Llévalo con tu médico veterinario y el médico veterinario pues ya hará las pruebas necesarias, mandará el tratamiento para que ese peludo no esté sufriendo. Ujú. Oye, Doc, y cuéntanos, por ejemplo,
Hace rato te decía de que alguien nos preguntaba de que si su perrito sufría una vez al año de otitis, pues no pasaba nada, nos dijiste. Ujú. Puede ser normal. Sí, puede ser normal. Pero supongamos que mi perrito y mi vecina, yo veo que ese sí seguido tiene problemas de otitis. ¿Significa que a lo mejor no han encontrado un problema o no le han dado seguimiento? ¿O puede ser alguna otra cosa? ¿Qué podrá ser? Sí, si un perro o gato tiene otitis de manera recurrentes, quiere decir que en el momento solamente se le está enviando tratamiento para enmascarar, pero no se ha encontrado la causa primaria. Y muchas veces este tipo de pacientes, la causa primaria no es más que una alergia, dermatitis atópica canina, por ejemplo. ¿Qué es dermatitis atópica canina? La dermatitis atópica canina es la inflamación de la piel asociadas a procesos alérgicos, justamente. Alergias sobre todo a factores medioambientales, como puede ser el polvo, puede ser los ácaros, puede ser el polen. O sea que probablemente en primavera mi perro tenga problemas de otitis ocasionados por el ambiente. Exactamente, y sobre todo en esas fechas es cuando más común se ve. Hay muchísima más humedad en el ambiente, que es lo que hemos estado hablando, que favorece que todo el ambiente del conducto auditivo cambie y pueda llegar a haber proliferación de microorganismos. Ujú. Qué interesante, ¿verdad? Así Ujú. que no te pierdas nuestro próximo episodio porque, ¿qué crees? Nuestro próximo episodio será Dermatitis atópica canina. para que no hagan sufrir ese perrito. Pero también hay en gatos, ¿verdad? No como tal, la presentación es diferente. En gatos se llama síndrome atópico cutáneo felino. Ok. Pueden parecerse, pero gatos por ser gatos, todo es Son diferente en diferentes. ellos y la presentación misma de la enfermedad, por cómo se lleva a cabo en ellos, desde inmunológicamente hasta la presentación de las lesiones, es completamente diferente, pero sí es un proceso alérgico. Dos temas muy interesantes, perros con dermatitis atópica y gatos también con este síndrome. Así que no te lo pierdas porque nuestros siguientes episodios van a estar sensacionales. Te invito a que compartas este episodio porque seguramente tú conoces a alguien que esas orejas de su perrito pueden tener algún problema de otitis. Esas infecciones, esos malos olores, esa rascadera no es normal. Así que comparte esta información. Nunca sabemos a quién le pueda servir. Suscríbete y dale like. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Esto fue en Entre Bets y Peludos. Gracias. Hasta luego.